Cordial saludo, estudiantes y amigos del grupo year.com. En el día de hoy vamos a hacer un video de especial interés para aquellos docentes que se encuentran vinculados bajo el decreto 278. Vamos a explicar paso a paso el procedimiento estadístico que usa la Universidad Nacional de Colombia para calificar la evaluación de competencias, mediante el cual los docentes regidos por el decreto 278 aspiran a ser reubicados o ascendidos salarialmente. Lo primero entonces es aclarar que el Decreto Ley 278 de 2002 determina mediante ley que la evaluación de competencias se gana con un porcentaje mayor a 80%. Lo que vamos a hacer para explicar este procedimiento estadístico es hacer un esfuerzo por quitar la mayor cantidad de matemáticas posible para que sea asequible a todos los docentes, incluso aquellos que tienen poca o ninguna formación matemática. Lo primero entonces es aclarar que la universidad entrega un procedimiento en 5 pasos mediante el cual hace el proceso de calificación. Empezando por el paso 1, la universidad aclara que se trata esto de hacer una imagen o un escáner de la hoja de respuestas, donde ellos básicamente mediante una máquina suficientemente calibrada para el asunto hacen un escáner o una imagen de sus respuestas, así que no vale la pena referirse de fondo a este paso, dado que es un paso automático donde no hay mucha intervención de parte de ningún funcionario. Entre el paso 2 y el paso 4 vamos a determinar qué es lo que la universidad hace desde el momento en el cual hace el escáner de la hoja de respuestas y hasta el momento en el cual determina cuál es el puntaje global, que tiene algunos decimales. Entonces podríamos dividir esta charla en dos, entre el paso 2 y 4. Sería una parte y la última parte sería el paso 5, y es como a partir del puntaje que usted obtuvo, cada persona es comparada con un grupo de características similares, y esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Debemos entonces preguntarnos qué cosas es necesario saber para que esta charla o video sea suficientemente clara y asequible para todos. A la pregunta de qué debo saber para entender este proceso, la respuesta es que usted debe saber solamente que es una regla de 3 simple. Así que si usted ya conoce que es una regla de 3 simple, este video le va a ser muy sencillo. Si no, aquí haremos un breve repaso de unos segundos y lo vamos a hacer a partir de un ejemplo. Para entender el proceso, supongamos que usted como docente hace un examen de 15 puntos a un grupo cualquiera y que en la institución donde labora se tiene una escala valorativa entre 1 y 5. Un proceso muy común. La pregunta que nos conduce a una regla de 3 simple es preguntarnos: si uno de sus estudiantes saca 10 preguntas, por poner un ejemplo, ¿cuál es la nota que le deberíamos asignar? La respuesta o el proceso que conduce a la solución de un problema de este tipo o de problemas de este tipo es una regla de 3 simple, e indistintamente de la manera como uno lo aborde, la solución se resuelve a partir de una regla de 3. Nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decirnos que si 15 preguntas es la nota máxima, 15 preguntas correctas, con 15 preguntas uno debería obtener la nota máxima, quiere decir que con 15 preguntas uno debería sacar 5. Entonces la pregunta que nos hacemos es: si la persona saca 10 preguntas, ¿cuántas o qué nota debo yo asignar? Para eso asigno una letra, que en este caso es una variable, y voy a poner una X. Nótese que preguntas está debajo de preguntas y notas está debajo de notas. Esto que resulta acá se llama una ecuación, donde la manera de solucionarlos es multiplicar en cruz 15 por x y también multiplicar 10 por 5 haciendo una igualdad, más o menos así. 15 por x es igual a 5 por 10, de donde obtenemos que, dado que el 15 está multiplicando y es necesario pasarlo al otro lado, la operación contraria de multiplicación es división, entonces x es igual a 5 por 10 dividido 15, así que x es igual 5 por 10 50, y 50 dividido 15 da 3.3. Es decir, que si el estudiante respondió 10 preguntas correctas, la calificación que le correspondería es de 3.3. Así que este es el proceso de una regla de 3 simple. Esto es lo que usted necesita fundamentalmente para entender todo el procedimiento o todo el video del procedimiento estadístico. Si usted aún esto no lo tiene claro, le recomendamos que vaya a nuestro canal grupoyear.com y puede encontrar algunos otros ejemplos, o puede pedir también una opción, es pedir ayuda a alguien que le pueda explicar un poco este proceso, que es entre otras cosas muy conocido entre los docentes. Asumamos entonces que esto ya está entendido y vamos a explicar con detalle qué es el paso 2, que es obtención de un puntaje directo. Paso 2, puntaje directo. Para hallar el puntaje directo debemos recordar que todas las pruebas, indistintamente del nivel o a lo que nos estemos presentando, ya sea ascenso, reubicación, la letra o en fin,
contiene tres competencias fundamentalmente, que son la parte pedagógica, la competencia disciplinar y la competencia comportamental. La competencia pedagógica es una prueba compuesta por ítems que tienen 4 opciones de respuesta, donde solo una de las respuestas es correcta. La competencia disciplinar, que es el área a la cual usted se presente, cualquiera sea el área o el cargo para el caso de los directivos, también es una prueba que contiene 4 opciones de respuesta donde solo una es correcta. Y la competencia comportamental es una prueba donde hay solamente 3 opciones de respuesta y todas las opciones tienen valor. Más o menos así, lo que hace la universidad entonces en este puntaje directo consiste en establecer que tanto en la prueba pedagógica como en la prueba disciplinar, por cada respuesta correcta que usted obtenga, le asignan un punto. En la prueba comportamental, dado que todas tienen valor, se ha determinado que el ítem de mayor valor se le asigna 3 puntos, al ítem de valor medio se le asignan 2 puntos y al ítem de menor valor se le asigna 1 punto. Entonces, con eso claro, ¿qué es lo que se hace? Para entender un poco el asunto, hagámonos un ejemplo. Docente reubicación para cambio de letra a la B o a la C o a la D. En ese reactivo, ese tipo de prueba está compuesto por 100 preguntas, 40 pedagógicas, 30 disciplinares o del área y 30 comportamentales. Y vamos a suponer, solo por poner un ejemplo, que en la prueba pedagógica de las 40 preguntas obtuvimos 30 respuestas correctas. Vamos a suponer además que en la prueba disciplinar de las 30 obtuvimos 15 respuestas correctas y que en la prueba comportamental obtuvimos de las 30, 15 fueron la de mayor valor, 10 por ejemplo fueron las de valor medio y 5 las de menor valor. Todas fueron correctas, pero esta fue la distribución para el caso de la comportamental de los 3 ítems. ¿Cómo se hace entonces para obtener el puntaje directo? Pues bien, en pedagogía, como cada respuesta correcta corresponde a un punto, entonces para hallar el puntaje directo es suficiente con multiplicar el número de respuestas correctas por 1. Entonces 30 por 1 sería 30, en este caso sería un puntaje directo de 30. En el caso disciplinar, por supuesto igual, como cada una tiene un punto, bastaría multiplicar 15 por 1 15. Y en el caso comportamental, entonces como la mayor tiene 3, la del medio tiene 2 y la menor tiene 1, bastaría multiplicar la mayor, que fueron 15 respuestas correctas, por 3, eso nos da 45, la del medio entonces 10, cada respuesta tiene 2 puntos, entonces daría 20, y la menor, como cada respuesta tiene un punto, eso daría 5 porque 5 por 1 es 5. De tal manera que la suma de estos 3 puntajes nos daría 70, es decir que en la parte comportamental usted habría obtenido, si este fuera el caso, debo aclarar, es un ejemplo, habría obtenido 70 puntos en esta parte comportamental. Vamos a explicar ahora el paso 3, que es puntaje transformado. Paso 3, puntaje transformado. Este paso consiste básicamente en llevar todos los puntajes obtenidos en el paso anterior a una sola escala o a una escala entre 1 y 100 puntos. Y vamos a ver por qué es importante este proceso del paso 3. Observe que estos fueron los puntajes directos y nótese que en la parte comportamental uno tiene la sensación que sería mejor obtener, digamos, preguntas correctas de la parte comportamental, dado que 70 es mucho mayor a 15 y mucho mayor a 30. Es decir, pareciera ser que usted le habría ido mejor en la parte comportamental, lo cual no es necesariamente así. Entonces vamos a aclarar a qué se debe esta aparente desfase que hay acá. La razón es que están en diferentes escalas y por eso es necesario pues hallar un puntaje transformado. Pero para entenderlo mejor vamos a hacernos un ejemplo. Supongamos que tengamos 3 personas, persona A, persona B y persona C, y que estas 3 personas tienen estos valores, este dinero. En este caso la persona A tiene $5, la persona B tenga 8.000 pesos colombianos y la persona C asumamos que tenga 3 euros. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿quién tiene más dinero? Pues una de las maneras de solucionar este problema, o tal vez la mejor, será llevar todas las 3 monedas a una misma escala, es decir, a una misma unidad de medida o a una misma moneda. Esa es la mejor manera de solucionarlo. Entonces usted puede llevar todo a dólares o todo a pesos colombianos o todo a euros y con esos comparación puede tener la certeza de quién tiene más dinero de los 3. Justamente eso es lo que pasa en el caso del paso 2, puntaje directo, y por eso es necesario hallar en este caso el puntaje transformado. Están en diferentes escalas, por eso este número es más grande significativamente. Entonces es necesario escoger una escala única y para este caso la escala que se escogió es entre 1 y 100 puntos. Se trata simplemente de llevar el puntaje directo obtenido en el paso 2
a una escala única entre 1 y 100 puntos. De esta manera se puede hallar el puntaje transformado. ¿Cómo se hace eso entonces? Diferenciado a pedagogía, lo primero, para poder hallar el puntaje transformado en pedagogía, lo primero que debemos preguntarnos en este punto es ¿cuál es el puntaje máximo que se puede sacar en pedagogía? Dado que en pedagogía tenemos 40 preguntas y cada pregunta corresponde a un punto, entonces el puntaje máximo que se puede sacar sería 40 puntos. Y como estamos hablando de una escala entre 1 y 100, cuya máxima nota es 100, entonces si uno sacara 40 puntos, obtendría 100 en la nueva escala. Así que nos tenemos que preguntar ahora, con 30 puntos, que es el puntaje que tenemos, ¿cuántos puntos debo tener en esta nueva escala? Esto corresponde también a una regla de 3 simple, cuya solución, pues en este caso la vamos a hacer rápidamente, dado que ya la explicamos. Consiste básicamente en multiplicar en cruz 40 por x es igual a 30%, lo cual indica que x es igual a 30% dividido 40, y entonces x es igual a 3000 dividido 40, de donde obtenemos que x es igual a 75. Es decir, que en la prueba pedagógica este puntaje directo corresponde a un puntaje transformado de 75. Lo mismo debemos hacer, por supuesto, con la parte disciplinar. Entonces, en la parte disciplinar debemos preguntarnos también cuántos sería el puntaje máximo que podemos obtener. Como son 30 preguntas y cada pregunta tiene un punto, quiere decir que con 30 puntos sacaríamos 100 en la escala máxima. Entonces la pregunta que nos hacemos es, con 15, ¿qué fue lo que obtuvimos? ¿Cuántos puntos debo obtener? Entonces esto también es una regla de 3 y lo que hago simplemente es solucionar. En este caso lo voy a hacer rápidamente. Eso sería x es igual a 50. Para el caso disciplinar obtendría un puntaje transformado de 50. Lo mismo haría para la parte comportamental. Aquí tengo que preguntarme cuál sería el puntaje máximo que yo puedo obtener en la parte comportamental. ¿Cuántos puntos máximo? Como son 30 preguntas y cada una de las preguntas tiene una respuesta que es mejor, entonces, y cada respuesta vale 3, yo puedo obtener 90 puntos máximo, porque 30 por 3 pues da 90. Así que si yo obtengo 90 puntos en comportamental, eso equivaldría en la nueva escala a 100. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si yo obtuve 70, ¿cuántos puntos debería entonces obtener? La respuesta a esta pregunta se resuelve de manera similar y eso nos daría un 77,7. Es decir, que ese 70 en la parte comportamental corresponde a un 77,7. El cuadro entonces en el puntaje transformado queda así. Para la prueba pedagógica 75, para la prueba disciplinar 50 puntos y para la prueba comportamental 77,7. Vamos a explicar ahora en qué consiste el paso 4, que es la obtención de un puntaje global. Paso 4. Obtención de un puntaje global. En este caso, este paso consiste en encontrar una puntuación única. Recuerde que hasta ahora tenemos 3 puntajes transformados diferenciados por competencia. Entonces, de lo que se trata este paso es de encontrar una suma ponderada global de esas 3 competencias. ¿Cuánto le da eso de manera global? Y esto depende del nivel y del cargo al cual usted se esté presentando. Debemos recordar que cada uno de los exámenes tiene diferentes valores porcentuales distintas en cuanto a sus componentes. Más o menos así. En el caso de los docentes hay dos casos. Cuando se presentan a ascenso, el número 2 o 3, esta es la distribución. Cuando se presentan a reubicación, que es el caso que estamos haciendo en el día de hoy, o en el caso de los rectores, por ejemplo, este serían los porcentajes o los pesos de cada una de las competencias y también para los coordinadores. Así que usted debe ubicarse cuál es su caso. Ahí están las tablas, también los entrega la universidad y vamos nosotros a continuar con este ejemplo de reubicación que es cambio de letra docente B o C o D. En este caso, pues esta es la distribución que vamos a trabajar. Entonces de lo que se trata ahora es de tomar esos puntajes transformados y hallar de manera parcial cuál sería el porcentaje que corresponde y luego hallar una suma completa. Esto se hace de manera similar a como cuando uno en la universidad, por ejemplo, tiene 5 notas que corresponden a un semestre y luego determina que esto vale el 10%, esto el 20%, esto el 30%. Entonces uno lo que hace simplemente es que multiplica las notas por los porcentajes. De esa misma manera multiplicamos los porcentajes transformados por el valor porcentual de cada uno de los ítems, más o menos así. En el caso pedagógico, como tiene un valor del 40% y nuestro puntaje transformado fue de 75, entonces hallamos el 40% de 75 y eso se hace fundamentalmente multiplicando 75 por 40 dividido 100, que eso nos da 30. Entonces el puntaje global, pues parcial en el caso pedagógico sería 30 y para la parte disciplinar bastaría hacer lo mismo, multiplicar
50 por el 30%, que es el peso para este caso, y eso nos daría 15, de la misma manera como lo hicimos en el paso anterior. Y para el caso comportamental hacemos exactamente lo mismo, 77,7, que es nuestro puntaje transformado, multiplicarlo o hallarle el 30%, que es suficiente con multiplicar 77,7 por 30 dividido 100, que eso nos da 23,31. Así que esto sería la suma parcial y obtenemos que el puntaje global total corresponde a la suma de esos tres valores, que para este caso eso nos da 68,31. Así que nuestro puntaje global para este caso sería de 68,31. Este puntaje global no corresponde a la nota que a usted le entregan. A usted no le entregan 68,31, salvo en un caso que vamos a explicar en el paso 5. Paso 5, puntaje final respecto al grupo. Entonces, una vez se haya establecido el puntaje global de manera individual, se procede a formar grupos de personas que tengan características similares. Esto permite que la evaluación sea un poco más justa, más o menos así. Todas las personas que sean, por ejemplo, de primaria y estén presentándose de la categoría 2C a la 2D, con eso se forma un grupo. Se forma otro grupo con aquellos, por ejemplo, que sean de química y vayan a presentarse de la 2B a la 2C. Los de matemáticas, por ejemplo, que sean de la 3B a la 3C serían otro grupo. Y los de matemáticas de la 2B a la 2C son otro grupo. Es decir, se forman grupos con personas que tengan características similares, ya tanto de estudio, ya sea de nivel de maestría, profesional o licenciado normalista, como de área, el área a la cual se esté presentando, como de avance en el escalafón, dependiendo de la parte de escalafón en la que vaya. Esto permite que la comparación que se va a hacer sea un poco más justa, dado que no tendría sentido que usted lo compararan si usted, por ejemplo, es normalista y está presentando de la 1A a la 1B con una persona que esté en el nivel de maestría y vaya presentándose de la categoría 3C a la 3D, que es la última. Entonces, el hecho de que se formen grupos con personas que tengan características similares hace que sea un poco más justa y tiene mucho sentido en la evaluación. ¿Cómo se hace esto y cómo funciona? Antes de explicar, debemos hacer una nota aclaratoria muy especial, y es que estos grupos deben ser mayores a 30 personas. Entonces, dado que hay grupos o áreas donde no hay más de 30 personas, por ejemplo, en el año 2011, por tomar cualquier ejemplo, la universidad indicó que los docentes que se presentaron, por ejemplo, a francés y en reubicación B, fueron un grupo de menos de 30, o en el caso de ascenso para pasar al número 2, o los directivos en la parte del director rural no fueron un grupo, o fueron un grupo de menos de 30. Ahí está una lista, pero cada año se entrega una lista del número de grupos que sea menos de 30. Entonces, cuando el grupo con el cual uno se esté presentando no tenga 30 integrantes, no se hace ningún proceso de comparación. Es decir, el puntaje que le entregan corresponde a lo que obtuvo en el paso 4, que es el puntaje global. Si el ejemplo que tuviésemos nosotros fuera real, nos entregarían un 68,31, lo cual corresponde a no haber ganado el examen. Como la mayoría de personas o la mayoría de grupos son de más de 30, no importa qué tan grandes sean, pero que sean más de 30, pues vamos a explicar cómo se realiza el proceso de comparación. Para realizar la comparación de esos grupos, el dato más importante que se halla es el promedio del grupo. El promedio del grupo, todos hemos manejado el concepto de promedio, pero una idea tal vez muy útil para este caso es decir que el promedio es el dato central, es decir, el dato que se encuentra en la mitad de todos los datos. Estar en la mitad quiere decir que más o menos la mitad de los datos están por encima, es decir, son superiores, y más o menos la mitad son inferiores, es decir, están por debajo. Visto de manera gráfica, podríamos asumir que si este es el promedio, está en la parte central, y esto estamos leyéndolo de izquierda a derecha, de menor a mayor, entonces más o menos la mitad, nótese que estos dos pedazos son iguales, esta mitad sería mayor al promedio y esta mitad sería menor al promedio. Así que si pusiéramos todos los datos en una campana como estos, esto se llama una campana de Gauss, y en la parte central tuviésemos el promedio, diríamos que quienes sacan más de 80% serían las personas que están en esta región. Y vamos a explicar con detalle por qué en esta región y cómo se establece ese asunto. Para explicarlo bien, traigamos el ejemplo que ya teníamos, que era el caso hipotético que creamos con un puntaje global de 68,31. Asumamos también de manera hipotética un promedio. Entonces supongamos
que hayamos obtenido un poco más del promedio de ese grupo y que el promedio de ese grupo sea, por ejemplo, 65. Y asumamos además que el puntaje más alto de ese grupo haya sido, por ejemplo, un 70. Esto es un ejemplo tomado de manera didáctica, pero funciona muy similar para cualquier caso. Si el promedio de este grupo es 65 y el puntaje máximo es 70, entonces podríamos dividir este 50% superior, esta parte derecha, en 5 regiones iguales, donde si este es 65 y este es 70, entonces aquí tendríamos 66, 67, 68, 69 y 70, por supuesto que es el dato máximo. No interesa analizar los de la izquierda porque por supuesto sacaron menos del promedio y obviamente lo van a perder, pero hablemos de los que están a la derecha. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las personas que obtuvieron entre 65 y 66 puntos, cuando en el puntaje que se les entregan es un puntaje entre 50 y 60%, mayor a 50 y menor a 60. Quienes obtuvieron entre 66 y 67 puntos, entonces el puntaje que obtuvieron es entre 60 y 70%. Quienes obtuvieron entre 67 y 68 puntos, se les entregaría un porcentaje más o menos de entre 70 y 80%, y quienes obtuvieron entre 68 y 69 habrían obtenido más de 80%, entre 80 y 90, y entre 69 y 70, por supuesto, entre 80 y 90. Así que como nosotros obtuvimos 68.31 para este ejemplo, 68.31 está por acá, nuestro puntaje sería más de 80%, lo cual indica que habríamos ganado el examen. Así que el 80% siempre se establece en esta región y todas las personas que estén en esta región con base en el promedio de su grupo habrían ganado el examen, cualquiera sea su grupo. Entonces vamos a explicar por qué razón todo depende del promedio del grupo. ¿Cómo funciona esto? Debemos aclarar para esto que todos los promedios del grupo son diferentes, porque los niveles y características de los grupos son diferentes. Entonces vamos a traer un ejemplo donde tengamos un grupo 1 y un grupo 2. En este grupo 1 asumamos que el promedio está acá y que esto está leyéndose de izquierda a derecha, es decir, de menor a mayor. Y en el grupo 2 el promedio está acá. Entonces es obvio que este promedio acá es mucho mayor que esto. Para ganar el examen, por ejemplo, en el grupo 2, uno debe sacar un puntaje global que se encuentre por esta parte. Y para ganar el examen en el grupo 1, uno debe sacar un puntaje global que se encuentre por esta parte. Como estamos leyendo de menor a mayor, entonces podemos concluir que sacar 80% en el grupo 2 es mucho más difícil que sacar 80% en el grupo 1. Entonces, para sacar 80% en el grupo 2, uno tiene que obtener mayor número de respuestas que en el grupo 1, porque el 80% de cada grupo se establece es con base en el promedio de su grupo. Así que usted, en cualquiera de los casos, debe estar por encima del promedio de su grupo. Estas personas están por encima del promedio de este grupo y estas personas están por encima del promedio de este grupo. De esto se desprende una cosa que es un tabú falso que dice algunas personas, por ejemplo, que fue el mejor de una ciudad. No es cierto que usted sea el mejor de una ciudad o de un ente territorial. A usted solo lo comparan con el grupo con el cual usted se esté presentando, que es el que tenga características similares. Para seguir con este ejemplo, supongamos que el grupo 1 haya obtenido un puntaje promedio de 65 y en el grupo 2 un puntaje promedio de 70, por poner un ejemplo. Entonces sacar o ganar el examen, para el caso del grupo 1, supondría sacar un poquito más de 65. En cambio, para ganar el examen en el grupo 2, si el promedio es de 70, usted tendría que sacar un poco más de 70. Así que todo dependerá del promedio de su grupo. Entonces la mejor manera de usted ganar el examen pues es estar por encima del promedio de las personas con las cuales usted se esté presentando. Esa básicamente es la idea como se establece el examen. Recuerde que nosotros somos el grupo year.com y cualquier duda o dificultad que usted tenga con este proceso puede escribirnosla al correo electrónico info@grupoyear.com.